Da comienzo La Familia de Radio María con David Martínez. Buenas noches y bienvenidos a La Familia de Radio María, un programa de, por y para los oyentes, voluntarios, bienhechores y a todos aquellos que formamos esta gran familia. En el programa de hoy, pues nos vamos a quedar aquí en España, no como la última ocasión que estuvimos conociendo aquellas radios que están haciendo, pues en esta ocasión seguimos conociendo cómo nació Radio María de España y nos iremos con nuestra compañera Yolanda Gómez hasta el año 2002. Y desde el 2002 pues nos iremos al 2026 para seguir conociendo todas las novedades, la actualidad, las campañas, esa cuaresma que comenzaremos la semana que viene, que Radio María va a acompañaros, va a preparar mucho contenido para que vivamos esa preparación a la Pascua de forma intensa. Les saluda David Martínez agradeciéndoles la atención porque comienza La Familia de Radio María. Bienvenido a tu familia. Y como decíamos, pues vamos a hacer de nuevo un viaje al pasado para conocer los inicios de Radio María en España. Y nos vamos con nuestra compañera Yolanda Gómez hasta el año 2002. Buenas noches, Yolanda. Muy buenas, David, ¿qué tal? Buenas a todos los oyentes de Radio María. Vamos a viajar en el tiempo, si te parece. Pues sí, vamos a viajar en el tiempo hacia ese año que ya estábamos en los nuevos estudios, la radio seguía comenzando y seguía creciendo, ¿no? Eso es, estábamos ya aquí en estos nuevos locales, tercer año de Radio María, y el director de programación en este momento sería el padre Julio Sainz, claretiano, y que comenzó aquí en Radio María a realizar ese programa tan seguido por nuestros oyentes, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, a las 8 de la mañana. Bueno, pues en el año 2002 él ya era el director de programación. Como presidente de Radio María empezó, seguía siendo José Alfonso Garre, pero luego durante el año pues se convirtió en presidente Olegario Díez, que es el marido de María Teresa Ruza, que es la que tuvo esa idea maravillosa de traer Radio María aquí a España. Teníamos en ese año el lema La gracia de una presencia, seguíamos con ese lema. Y un dato muy bonito, porque claro, esto, David, me lleva a mí a ir investigando, recordando momentos que hemos ido pasando, y un momento que me ha parecido muy bonito y que no me acordaba era ese boletín de Radio María, físico, un boletín físico que repartíamos y que todavía reciben muchos oyentes actualmente, pero era un boletín pues cada 2 meses o cada 3 meses, dependiendo, o cada mes, dependiendo de las necesidades. Ese boletín, en 2002, llegaba a todos los conventos de contemplativos y contemplativas de España. Y decía el padre Julio, porque no son la retaguardia, son la primera línea de apostolado. Una frase muy bonita que a mí me ha gustado, pero fíjate, ese boletín que llegaba a todos los conventos, ese esfuerzo que se hizo por que llegara. También os comento que el Manuel Ferrario, claro, Italia estaba muy pendiente de España, nos ayudó muchísimo en los comienzos, todavía necesitábamos la ayuda de Italia y de otros países para seguir adelante, tanto monetariamente con los donativos, porque eran muy escasos aquí en España, como con programas. Pero Manuel Ferrario pues venía muy a menudo aquí a España, y en el año 2002 también estuvo, y nos comentaba que era el año de África, que en ese momento Radio María estaba presente en 30 países, pero también decía que a lo mejor en 7 se abrirían pronto. Nos animaba aquí a España a que siguiéramos luchando y rezando mucho, sobre todo nos invitaba a rezar mucho para que todo esto saliera adelante. Allí en África, como él iba mucho a África, pues nos comentaba que en África estaba ya Radio María, en Mozambique, en Burkina Faso, en Malawi, donde además era una radio muy buena, en Zambia, en Tanzania, en Uganda y en Togo. Y ya os adelanto que a finales de este año 2002 que estamos recordando, el padre Julio Sainz pedía a todos los oyentes, los poquitos que teníamos en ese momento, un esfuerzo considerable, porque
sí, teníamos poco dinero, no podíamos pues pagar nosotros nuestros gastos, pero nos decía que nos invitaba a pagar 5.000 euros para Sierra Leona. En ese momento era mucho dinero. Dice, no podemos encerrarnos en nuestra pobreza. Tenemos que abrir el corazón más allá de nuestras necesidades. Y es algo que nos costaba entender a algunos. Es como si todavía no pagamos lo nuestro y vamos a ayudar a otro país. Pues el padre Julio Sainz nos ayudaba a entender que aún dentro de nuestra pobreza hay que ayudar también a otros hermanos. Así que ese esfuerzo también que se hizo en 2002. Federico Quaglini, también de la World Family, desde Italia, en ese momento era el coordinador internacional del voluntariado de Radio María. Nos quería muchísimo a España y nosotros a él también. Tenía una pasión increíble que nos transmitía y también, bueno, nos contagiaba sobre la Virgen y sobre Radio María. Entonces, bueno, pues tuvo un momento muy bonito que recogimos también y fue una llamada al programa Entre Amigos que en ese momento estaba realizando Mónica Cabieces. Mónica Cabieces estaba hablando del Padre Pío y Federico Quaglini pues es muy devoto del Padre Pío y recibimos esa llamada. Es como, Dios mío, está llamando desde Italia Federico Quaglini. Pues sí, nos estaba escuchando desde Italia. Dice que le gustaban mucho los programas, el catecismo, Entre Amigos, y entonces pues ahí también animó a todos los oyentes a seguir luchando por esta radio de la Virgen. Decía, Radio María España es una obra de misericordia, es muy importante los momentos de fraternidad en la programación, pero también entre el voluntariado, y también él nos comentaba esa promesa que había hecho de rezar para que Radio María se escuche en toda España. En ese momento, año 2002, ¿cómo estábamos? Pues se oía en Madrid, en Alicante, en Valladolid, en Burgos, en las Ermitas Orense, Carballo, La Coruña, o sea, Carballo que estaba en La Coruña, Montes Claros, en Cantabria, Andosilla, en Navarra, Vallada, en Valencia y Villanueva de los Infantes en Ciudad Real. Esas eran las 10 ciudades en localidades en las que se escuchaba por frecuencia modulada Radio María España. Al final del año pues hubo unas cuantas más que se fueron añadiendo y la verdad que bueno, pues todo con la alegría. León, Palencia también se incorporaron. Un esfuerzo muy grande que hay que reconocer a José Antonio Monroy, coordinador nacional del voluntariado, que hizo un esfuerzo muy grande porque se movió muchísimo, no paró de viajar para conseguir más voluntarios, grupos de voluntarios que se organizaran, enseñarles cómo hacer transmisiones, cómo intentar que se escuchara también en FM en diferentes localidades. Mucho trabajo hubo en esos años, el padre Julio también nos lo recordaba y por ejemplo, vino en este año un grupo de voluntarios de Valladolid a visitarnos a Madrid y fue un momento muy bonito porque también ellos se dieron cuenta al venir aquí a Madrid cómo era Radio María. Desde fuera a lo mejor lo puedes ver, no sé, más fríamente o no te llena del todo, pero al estar aquí en Madrid y ver todo lo que hay, pues como que les gustó muchísimo esa visita. En ese momento la responsable de Valladolid era Charo Suárez, que era la coordinadora, y Natalia Blanca Rodríguez era la coordinadora técnica. Bueno, pues vienen un grupo de voluntarios maravilloso. Tenemos además una foto de ellos en ese momento. El padre Ángel, que aunque no era el director de programación, seguía estando ahí en la sombra ayudando en Radio María. Recordemos que el padre Ángel Cordero fue el primer director de Radio María, que gracias a él Radio María empezó en la parroquia castrense Santa María de la Dehesa. Y bueno, pues estaban los dos mano a mano. Estaba el padre Ángel Cordero y el padre Julio Sainz, pues ayudando en estos primeros pasos de Radio María. Más cositas que os cuento. En ese comentario que os he hecho, esa llamada de Federico Quaglini a Entre Amigos, él hizo una mención muy especial a enfermos y a los presos, que también en Italia les oyen mucho Radio María a los enfermos y los presos. Bueno, pues ese año aquí en Radio María recibimos una preciosa carta firmada por 33 reclusas de Soto del Real, donde pues daban las gracias por Radio María, por acordarse de ellos y de ellas, y ese programa que teníamos desde los comienzos de Radio María, pensando siempre en los que están privados de libertad. Libertad a los cautivos. Bueno, pues 33 firmas, una carta escrita por 33 mujeres que es preciosa. Más cosas que os puedo contar de ese año. Vamos a ver los programas.
vamos a hablar de algunos programas que teníamos. Por ejemplo, Jóvenes y el Papa, un programa que realizaba Altagracia Domínguez, y entonces leían mensajes del Papa Juan Pablo II en ese momento. Bueno, pues este era un programa justo un año antes de cuando Juan Pablo II vino a visitarnos a España, el 3 y 4 de mayo de 2003. Otro programa que también tiene su miga es Os Daré Pastores. Os Daré Pastores comenzó ese año, el 7 de marzo de 2002. Comenzó pues un programa sobre la formación y la vocación al sacerdocio que todavía seguimos hoy día. Bueno, pues ahí comenzaron desde el Seminario de Madrid. ¿Quiénes lo comenzaron? 2 personas conocidas, sobre todo una de ellas actualmente. Una fue el padre Eduardo Toraño y otra fue el padre Santos Montoya. Padre Santos Montoya, que actualmente es el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. O sea, ahí queda en nada. Y vamos, y venían aquí pues súper jóvenes, recién también pues ordenados sacerdotes, realizaban ese programa, entrevistaban a seminaristas, a formadores, estaba muy bien. Y ese programa se emitía los jueves a las 10:30 de la noche. Bueno, pues ese programa se sigue emitiendo aquí en Radio María y ahora pues no está el Seminario de Madrid, pero también podemos conocer la vocación sacerdotal en otros seminarios, como son el de Orihuela Alicante, el de Getafe, el de Córdoba, el de Cuenca. O sea que un programa que tiene su solera, igual que Libertad de los Cautivos ha tenido sus años, Os Daré Pastores también. Ya también estaba ahí el programa Hay Mucha Gente Buena. Recibíamos cartas de los oyentes agradeciendo pues la programación que realizábamos, que era lo que más les gustaba, los rosarios, o el programa Hay Mucha Gente Buena, o bueno, diferentes del catecismo. Y luego también os contaré que en septiembre de 2002 hubo un esfuerzo también muy grande porque Radio María todavía no tenía programas para todo el día. Entonces se hizo un esfuerzo y en septiembre de 2002 hubo 25 nuevos programas en la radio. Y bueno, todavía no cubríamos todas las horas, pero vamos, íbamos por buen camino, o sea, un esfuerzo muy grande. También os contaré que hubo la primera reunión de directores de Radio María de Hispanoamérica ese año, 2002, 7 y 9 de mayo, se tuvo lugar en Italia. Allí fueron los directores de las radios María hispanoamericanas y entre ellos estuvo el padre Julio Sainz también. Y bueno, pues nos contaba cosas, resaltaban 3 cosas: que Radio María debe ser radio evangelizadora en todos sus programas, que el voluntariado de Radio María debe ser un enamorado de la Virgen para dar a conocer esta emisora, y que Radio María pues vive de la providencia, que los oyentes de Radio María deben saber que ellos son la mano de la providencia para que esta radio se pueda financiar y además ayude a las nuevas emisoras que surgen en todo el mundo. Y sobre eso también el padre Julio nos escribía y nos animaba también en antena para que se consiguieran, por ejemplo, 2.000 domiciliaciones de 30 euros. Intentar, pues que vivimos de la providencia, pero bueno, si se domicilian algunos donativos, pues tenemos ahí un colchoncito seguro sabiendo que todos los meses podemos tener ese dinerillo para poder hacer cosas. Y bueno, son momentos muy bonitos de mucho ánimo, de mucho cariño, de mucho esfuerzo. Y no sé, ya me dejo cosas, David, pero es que hay tanto que contar que es que tendré que parar en algún momento. Para un año a solo, la verdad es que muy intenso, esos nuevos programas, como algunos siguen y muy queridos, ese crecimiento de la radio, ese impacto que, mira, que me ha gustado mucho lo de esa comunicación con los conventos contemplativos, que muchos seguimos sabiendo, muchos reciben la comunicación de Radio María tantos años después y siguen pues rezando por nosotros, por todos los oyentes y colaborando con esa base que es el apostolado primero, como decían el padre, de la oración. Pues la verdad es que un año intenso, que la familia también crece tanto en España como los donantes, decimos, en ese primer momento de las donaciones recurrentes, que parece mentira, pero que tantos años después seguimos animando a los oyentes a que todos los que puedan pues hagan esa domiciliación, ese donativo recurrente, que es la base que nos asegura que Radio María todos los meses pues pueda continuar con su labor, además, aparte de las campañas pues internacionales y nacionales para nuevos proyectos. Pero esa base de los donantes recurrentes sigue siendo lo que nos da el sustento para que Radio María pueda emitir y pueda seguir su actividad. Claro, lo primero, la oración. Hay que rezar mucho. Yo se lo decía Federico Quaglini. El voluntariado, pues ese esfuerzo de querer ayudar a esta radio de la Virgen. Y el tercero, pues la providencia, los donativos, vuestra ayuda. Así que, bueno, entre esas 3 patas tenemos que conseguir que Radio María siga muchos más años y llegando a muchas más personas.
Pues así es, pues muchísimas gracias, Yolanda Gómez, por ese repaso del año 2002 y por los repasos anteriores que recordamos a nuestros oyentes, que si quieren averiguar lo que pasó en el año 99, 2000 y 2001, pues en nuestro podcast, en radiomaria.es/podcast, pues pueden buscar la familia de Radio María y escuchar las secciones de años anteriores. Y en marzo, pues pasaremos al año 2003, Ujú. que también ya 5 años de la radio y la verdad, bueno, 4 años de actividad completa y muy intensa como estamos viendo esos primeros años también. Sí, 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 mucho que contar. Por ejemplo, de tanto que contar se me había olvidado que teníamos además un nuevo coordinador de voluntarios de Madrid. O sea, el coordinador nacional era José Antonio Monroy, pero en Madrid había ya un buen grupo de voluntarios y había que coordinarlos. Pues ahí estaba Jesús López Mesas, que ha estado con nosotros muchísimos años aquí en esta radio, pues realizando varios programas además, y también en los informativos, El Baúl de los Recuerdos, que si los oyentes nos escuchan, es un programa, vamos, un programa de zarzuela que también hizo, un programa de La Hora Feliz, hacía de oso Pipo. Pero vamos, en fin, mucho que contar y seguro que se me queda algo en el tintero. Muchísimas gracias, Yolanda Gómez, y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Sentir el vacío, mi vida fuera de control. Ya no piso sobre firme y en mi mundo solo yo. Cuestiones, dudas y preguntas, opciones sin elección. ¿Dónde está ese cuento que de niña alguien inventó? ¿Hay algo más fuera de mí? ¿Hay algún Dios que sepa de mí? No hay rostros, no hay caras, hay voces, hay vida, historias que hablan de amor sin medida, verdades sencillas, promesas cumplidas, y todas me hablan en Radio María. Y tras haber hablado con Yolanda Gómez, pues ahora nos vamos a conocer la actualidad de Radio María, el día a día, lo que estamos viviendo, lo que estamos preparando para acompañaros durante la próxima Cuaresma. Y quién mejor para ello que nuestras compañeras. Paloma Niño. Muy buenas noches, David, y buenas noches a todos los oyentes de este programa, la familia de Radio María. Y para seguir pues siendo familia, como saben, la radio prepara pues una programación especial que siempre podemos destacar pues muchas cosas o eventos especiales, pero que pues en tiempos fuertes digamos que se intensifica, ¿no? Entonces estamos a punto de comenzar el tiempo de Cuaresma. El próximo miércoles 18 de febrero será miércoles de ceniza y bueno, pues vamos a contar lo primero, si te parece, David, pues estos eventos y estas retransmisiones que vamos a tener especiales pues con motivo de la Cuaresma. En primer lugar, pues recordad, ese miércoles de ceniza 18 de febrero, Radio María retransmite la Santa Misa con la bendición e imposición de las cenizas con el Papa León XIV. Comenzará a las 4:30 de la tarde, serán las 3:30 en Canarias, y en primer lugar comienza con la Estatio y una procesión penitencial desde la iglesia de San Anselmo hasta la Basílica de Santa Sabina. Por eso pues comienza a las 4:30 de la tarde, pero hasta las 5 no comienza esa Santa Misa presidida por el Santo Padre. Les ofreceremos pues también esa procesión penitencial y a las 5 en punto la Santa Misa, en la cual también pues el Papa bendice e impone la ceniza a los asistentes. Invitamos a todos los oyentes también a vivir este tiempo de Cuaresma lo más profundamente que puedan. Ya saben que toda la programación de Radio María, iba a decir, se tiñe de morado. Bueno, ya sabéis que el color litúrgico de este tiempo de Cuaresma es el morado. Pues también en Radio María se nota, ¿no?, este tiempo de Cuaresma, no solamente con todas las acciones especiales que ahora vamos a comentar, sino también porque todos nuestros colaboradores, voluntarios, directores de programas, pues adaptan y
orientan sus programas para que podamos vivir mejor este tiempo de Cuaresma. Pero también lo hace la propia radio y para ello retransmitimos cada viernes de Cuaresma el rezo del Vía Crucis, una oración que se puede rezar en cualquier momento del año, pero que cobra especial importancia en estos días previos a prepararnos a esa pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y para ello lo hacemos con este rezo del Vía Crucis con nuestros grupos de voluntarios y lo hacemos cada viernes a las 6 de la tarde. Cuando son las 5 en Canarias. Habrá solamente un día que cambiará de hora, pero como todavía queda mucho tiempo, pues ya lo avisaremos, porque ahora casi que nos perdemos y damos más datos. Entonces, todos los viernes de Cuaresma a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, rezo del Vía Crucis con nuestros voluntarios desde diversas localidades de España. También comenzamos fuerte porque la primera semana de la Cuaresma, justo el miércoles de ceniza, es el día 18 de febrero, miércoles, ¿no? Pues la semana siguiente, la semana del 23 al 28 de febrero, de lunes a sábado, ofrecemos las charlas cuaresmales. Ya es tradición en Radio María a las 10:30 de la mañana, en hora peninsular, estas charlas cuaresmales que nos ayudan a entrar de lleno desde el primer momento de la Cuaresma en este tiempo penitencial y además este año pues con un ponente de excepción que va a dar estas charlas, el padre Francesco Voltaccio, conocido ya por los oyentes y bien conocido por ese programa que también pues gusta tanto y está tan descargado pues tanto en podcast como pues en todas las opciones que tenemos para que se siga este programa en directo y a través de las diferentes aplicaciones de podcast, pues se escucha mucho a las fuentes de la fe en Tierra Santa. Pues sí, el padre Francesco Voltaccio nos trae estas charlas cuaresmales esta Cuaresma, del 23 al 28 de febrero a las 10:30 de la mañana, y todos aquellos que digan, pero yo no voy a poder escucharla a esa hora, pues no pasa nada, porque enseguida estarán en el podcast cada mañana cuando se emita, pues un poquito después, para que todos los oyentes la podáis escuchar en cualquier momento del día, cuando mejor os venga, ¿vale? Desde el 23 al 28 de febrero. Y bueno, tendremos más momentos especiales en la Cuaresma, como son los ejercicios espirituales que ofrecemos en Radio María, pues sí, que sepan los oyentes, este año también, pero todavía queda tiempo, porque serán un mes después que las charlas cuaresmales, así que ya hablaremos de ello también más adelante. Pero bueno, solamente decir que también serán los sacerdotes que van a impartir estos ejercicios, bueno, yo creo que nos van a sorprender y nos van a gustar a todos, ¿vale? Recordar también que el día 24 de febrero, que será pues ya después de ese miércoles de ceniza y en esa misma semana en la que estamos desarrollando las charlas cuaresmales, pues el 24 de febrero será la Santa Misa por los bienhechores. Es martes y como cada 24 de mes la ofrecemos por todos los que hacéis posible que Radio María siga adelante, por todos los bienhechores. Recordamos que el pasado 11 de febrero tuvimos también una Santa Misa especial, ya que la ofrecimos, la misa que se transmite en Radio María a las 10 de la mañana, por los enfermos. Y simplemente pues recordaros que así lo hicimos el pasado día 11, ayer, porque fue ese día de los enfermos, el día de la Virgen de Lourdes, pero que además será una misa que ofreceremos cada mes, los días 11, recordando este 11 de febrero. Pues el 11 de cada mes, especialmente en la Santa Misa que retransmitamos, se va a pedir por los enfermos. Y bueno, podéis también, los que queráis, uniros a esta iniciativa de oración, porque podéis enviar vuestras intenciones, el nombre y apellidos de aquellos enfermos por los que queráis pues que encomendemos en esa Santa Misa, y podéis hacerlo en el teléfono de atención al oyente, el 91 822 8010, al email pide@radiomaria.es, pide@radiomaria.es, o como siempre y lo más fácil en la página web a través de www.radiomaria.es encontráis toda la información que os contamos también en este programa. Podéis acceder a la sección de eventos, que es donde está pues cada cosa detallada, y ahí encontráis esta Santa Misa por los enfermos, entráis en ese evento y encontráis el formulario de peticiones de oración. Se puede llegar desde otros lugares en la página web, pero creo que como estamos hablando de esta Misa de los enfermos, pues es sencillo entrar en radiomaria.es, irnos a la sección de eventos, y en este evento concreto, Santa Misa por los enfermos, encontráis ese formulario para enviar vuestras peticiones de oración. Ya encomendábamos el pasado 11 de febrero a todos los enfermos, lo haremos el próximo 11 de marzo y así cada 11 de cada mes, como decimos, una nueva iniciativa que ha surgido este año en Radio María. Recordaros que esta tarde hemos estado rezando con los niños el Santo Rosario. A las 6 de la tarde ha tenido lugar ese rosario que rezamos con los niños desde diferentes puntos de España, y que a todos los que nos estáis escuchando, seáis niños o no, porque podéis, los padres, familiares, amigos o catequistas, profesores, pues escribirnos también un correo electrónico para decirnos qué niños pues quieren participar.
y podéis hacerlo a lahorafeliz@radiomaria.es. Y nos adelantamos un poquito en el calendario, ya casi que nos vamos a quedar aquí, porque ya que hemos hablado del 24 de febrero, ese martes que tendremos la misa por los bienhechores, pues no nos olvidemos que también estaremos rezando especialmente, y lo hacemos cada día y tenemos que hacerlo en cada momento, por el fin de esa guerra de Ucrania, que bueno, pues es justamente en el aniversario, el 24 de febrero, ya llevamos unos años haciéndolo, pues unirnos toda la familia de Radio María en una de estas citas de oración que hacemos dentro de la peregrinación Tu Pueblo en Camino, pero en concreto para rezar y pedir mucho por todas las víctimas de esta guerra de Ucrania, por todos los que la están sufriendo, por que finalice esta guerra y todas las guerras del mundo. Y rezaremos el Santo Rosario desde el santuario de Berdichev en Ucrania. Será el 24 de febrero a las 4 de la tarde en hora peninsular, y estaremos unidos en oración con todas las Radio María del mundo que se unen a esta peregrinación también de Tu Pueblo en Camino. Y nada más porque nos podemos adelantar ya, pero ya sería el mes de marzo, no nos vamos a adelantar tanto, sobre todo pues insistiros en eso, en que empezamos a vivir este tiempo de Cuaresma, que en Radio María pues haremos haremos todas las acciones y tendremos todos los programas necesarios para que ayudemos a los oyentes a vivir este tiempo, un tiempo de oración, de penitencia, y pues especialmente con ese recuerdo, también David pues invitar a los oyentes a entrar en la página web donde pueden encontrar también pues toda esta información. Y además podemos adelantar un poquito, ya que hoy no está con nosotros Lorena del Rey, pero todas las acciones que vamos haciendo también por redes sociales, pues vamos a tener una iniciativa muy bonita en este tiempo de Cuaresma, en el que vamos a conocer también a los santos. Va a ser una iniciativa que vamos a hacerla pues no solo en las redes sociales, no solo a través de nuestra página web, de todos los que os suscribáis a esta acción, sino que también a través de la radio podréis escuchar pues unos pequeños microespacios que se están preparando ya para que se puedan disfrutar a partir de ese miércoles de ceniza del 18 de febrero. Será a las 12:20 de la mañana. Apuntamos bien esta hora, 12:20 de la mañana, será a las 11:20 en Canarias. Desde el propio miércoles de ceniza, todos los días de la Cuaresma, tendremos un espacio llamado Con los Santos Camino a la Pascua, con los santos camino a la Pascua. Vamos a tener varios de nuestros colaboradores que ya dirigen otros programas aquí en Radio María, que van a hacer estos espacios. No adelantamos todavía quiénes van a ser, así lo dejamos un poquito para que lo vayáis descubriendo, lo conozcáis en la radio, en nuestras redes sociales, en la página web y también en este programa la próxima semana. Pero lo que os decimos, que va a ser un espacio muy bonito, 10 minutos que todos podemos sacar en este tiempo de Cuaresma para escucharlo en cualquier momento del día. Una vez que se emita estará subido ya a podcast y se podrá consultar, y bueno, pues os invitaremos a todos a que sigáis este proyecto Con los Santos Camino a la Pascua y que con ellos pues vivamos este tiempo de Cuaresma. Pero os vamos diciendo más datos de esta campaña, también de esta acción. Lo podréis encontrar en breve en nuestra página web, en www.radiomaria.es, y toda la información también siempre para los que no podáis acceder a las redes o a la web, pues en el teléfono 91 822 8010. Bueno, pues David, ya han sido bastantes pinceladas las que hemos dado en este día. Dejamos a los oyentes que sigan conociendo la programación pues a través de la propia escucha de la radio y también, pues como decimos, en esa web y las redes sociales. Y contigo, también en este programa, la familia de Radio María, pues que sigamos conociendo mucho de lo que hay dentro de esta familia y de todo lo que se hace para que los oyentes pues puedan estar cerca de Dios y en concreto pues también vivir estos tiempos penitenciales. Gracias, David, y un abrazo a todos los oyentes. Pues muchísimas gracias a Yolanda Gómez, Paloma Niño y a todos aquellos que hacéis posible, sobre todo con la escucha, con la oración, con el voluntariado, con vuestro donativo, con vuestra presencia, con vuestro apostolado, que Radio María pueda seguir, que esta gran familia siga creciendo. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días para conocer la actualidad de Radio María en España y en todo el mundo, donde también conoceremos pues los orígenes de alguna otra radio. Hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención, David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga. Así termina La Familia de Radio María con David Martínez.